Colombianos, atención, la Corte Suprema abre investigación al expresidente Uribe por financiación de su campaña al Senado. Los uribistas están muy tocados con esto que está pasando porque dicen, ¿y por qué no investigan a Petro? ¿Por qué no investigan la avioneta que le alquiló a Pitufo? Cuando él ya ha explicado que no sabía que era de este señor y pues están como comprobarlo, ¿no? Sin embargo, aquí el señor Álvaro Uribe Vélez pues se va para otra investigación, señores. El alto tribunal decretó la práctica de pruebas que se relacionan con la donación por parte de un piloto que se señala murió en el 2019 y que ha sido vinculado con el narcotráfico. El magistrado investigador será César Reyes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió esta investigación previa contra el señor Álvaro Uribe Vélez por cuenta de una donación en especie por 20 millones de pesos, supuestamente el costo de un vuelo, por parte del piloto Samuel David Niño Cataño, a quien algunos sectores indicaban de tener relaciones con el narcotráfico. Algunas versiones señalan que Niño estaría muerto, pero su familia, según el expresidente, asegura que está desaparecido, ¿no? El alto tribunal anunció que el magistrado investigador de dicho caso será César Augusto Reyes Medina, a quien precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha cuestionado públicamente en el pasado por haber trabajado en USAID y lo ha llamado contratista durante el gobierno del expresidente Santos. El magistrado Reyes ordenó notificar al expresidente Uribe sobre la investigación que cursa en su contra y decretó la práctica de las primeras pruebas. Entre ellas se solicitaron las cuentas de campaña reportadas por el jefe de Estado en su campaña al Senado en el 2018 y otras también tendientes a aprobar por el fallecimiento o no del piloto Samuel Niño. Pero vamos a ver el video de quién era Samuel Niño y pues aquí lo destapa el periodista pues Julián Martínez, ¿no? Junto al lado del señor Gonzalo Guillén fueron los que investigaron todo esto, ¿no? Y que pues Barbosa no quiso investigar a fondo quién era este señor supuestamente narcopiloto aquí y que pues tenía muchas fotos con Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos. Periodista de investigación, un gran periodista de investigación, a quien nos place darle la bienvenida aquí al Calentado Informativo. ¿Quién era? Porque este señor murió aparentemente en el año 2019 llevando un cargamento de coca entre Guatemala y México. ¿Quién era Samuel David Niño Cataño? ¿Y por qué ustedes afirman que efectivamente era un piloto del cartel de Sinaloa? Hola William, cordial saludo para ti y para el resto de personas en el equipo. No sé si me pueden apagar el retorno, disculpen. Bueno, William, para responder tu pregunta es algo muy concreto. Durante la campaña del Centro Democrático a las presidenciales de 2018 y para apoyar a sus candidatos al Congreso, como en ese entonces estaba el expresidente Álvaro Uribe, unos pilotos del Meta, que es realmente una familia, la familia Niño, que está asociada a Hernán Gómez Niño, que era el candidato del Centro Democrático a la gobernación del Meta. Esto es un clan de pilotos vinculados al narcotráfico históricamente. Por ejemplo, uno de sus tíos fue ya condenado por la justicia de Estados Unidos y otro piloto de esta mafia que, por ejemplo, era el hermano de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, que hace 4 años fue la presidenta de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. El hermano de ella también fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces aquí hay una gran mafia de pilotos del departamento del Meta dedicados al transporte de narcóticos, que fueron los pilotos que transportaron al entonces candidato a la presidencia Iván Duque y al expresidente Álvaro Uribe, y también a figuras políticas como Francisco Santos, Marta Lucía Ramírez, y en general a todos los candidatos del Centro Democrático. Entonces, el primer punto que hay que aclarar es que el señor expresidente Álvaro Uribe acepta ayer en su comunicado que la investigación de la Nueva Prensa es veraz y que estos pilotos del narcotráfico estuvieron relacionados a la campaña. Él dice, por ejemplo, que no eran cercanos. Sin embargo, nosotros con el periodista Gonzalo Guillén, con quien destapamos este escándalo el 3 de agosto de 2020, el mismo día que la Corte Suprema capturó a Álvaro Uribe, pero por el proceso de soborno y fraude procesal, nosotros publicamos un álbum fotográfico de más de 50 fotografías en donde están los hijos de Álvaro Uribe con los narcopilotos de Sinaloa, está el propio Álvaro Uribe en diferentes circunstancias de tiempo y modo y lugar, en vuelos de la campaña, pero también en vuelos anteriores en 2017. Y hay algo muy importante acá que hay que explicar, y es que nosotros hicimos una serie de informes en la Nueva Prensa, también en la Fundación Paz y Reconciliación, sobre este asunto, y también en el tercer canal, en donde hay diferentes pilotos que hablan de esta relación que existe con el señor Álvaro Uribe. Entonces, aquí hay un... Y entonces el señor siempre aparece con narcopilotos, apareció con fotos con el Ñeñe Hernández, también estuvo vinculado también el Ñeñe Hernández con Duque, el señor murió en Brasil por extrañas circunstancias, el piloto también se cayó la avioneta pero no hay cuerpo.
Qué cosas tan beneficiosas para el señor Uribe. Pero aquí se va a estudiar pues un aporte de este narcopiloto que falleció presuntamente, ¿no? Álvaro Uribe Vélez cada vez se le complica más la vida judicial. Una verificación muy clara, y es que la Corte Suprema ha abierto una investigación de acuerdo a lo que revela el periodista César Melo, que pasó por la Fiscalía, que pasó por la Comisión de Acusaciones y finalmente llega al despacho César Reyes para definir esta donación de 20 millones de pesos que hizo el señor Samuel David Niño Cataño, que fue el piloto que se encargó de los vuelos de Uribe cuando era candidato al Senado, y esta persona falleció, murió en un accidente en Guatemala, ocurrido en diciembre de 2019. Este piloto se muere en un accidente en el departamento de Petén, en Guatemala, que es un corredor del narcotráfico para el cartel de Sinaloa, y pues se declara como desaparecido. Aquí en Colombia, pues las investigaciones, digamos, se declara a esta persona como desaparecida, pero nunca hubo una cooperación directa entre las autoridades de Guatemala y Colombia para investigar exactamente este accidente. Sin embargo, con Gonzalo Guillén sí nos comunicamos con autoridades de Guatemala, y ellos nos entregaron fotografías del operativo que se entregó en esa época, y muestran cuerpos y muestran la cocaína que llevaron. Exacto, se comprueba efectivamente que sí, el señor era un piloto del cartel de Sinaloa. Entonces, Julián, ¿qué significa entonces que efectivamente que se confirmen esas denuncias que hizo usted y Gonzalo a través de la nueva prensa, y que se vincule a este expiloto del cartel de Sinaloa entonces con el expresidente Uribe, y con esta donación de 20 millones de pesos que en el comunicado dice el presidente que simplemente fue un vuelo para recorrer algunos corregimientos del Meta? Bueno, primero tenemos que conocer, digamos, la decisión, o sea, a nivel judicial habría que conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia y cuál será su teoría del caso. Pero nosotros desde agosto de 2020 llegamos a unas fuentes de los Estados Unidos, de aquí en Colombia, que nos suministraron simplemente unos datos, y cuando nosotros empezamos a investigar con Gonzalo Guillén quién era este señor Samuel David Niño Cataño, encontramos que efectivamente había muerto en diciembre de 2019 en Guatemala transportando cocaína del cartel de Sinaloa, pero sobre todo que era el piloto de confianza de Álvaro Uribe. Y aquí hay un detalle muy importante, y es que nosotros denunciamos la desaparición del piloto, después denunciamos que ingresaron 20 millones de pesos de este piloto a la campaña del Centro Democrático de Álvaro Uribe, y posteriormente, en mayo de 2021, la sociedad recuerda muy bien que en el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá, hubo un operativo de la policía en donde se incautó media tonelada de cocaína en una aeronave que pertenece al esposo de una reconocida humorista de los canales privados, que es de apellido Escárate, y el piloto que llevaba la media tonelada de cocaína era también piloto de Álvaro Uribe, el señor Juan Camilo Cadena Botero, que fue condenado a 9 años. Sin palabras, colombianos, esperaremos qué dice la Corte Suprema frente a esta investigación y esta donación, ¿no? Pero definitivamente aquí hay algo encerrado, ¿no? Aquí dicen, por favor, publiquen las fotos de los hijos de Uribe con los pilotos del cartel. Jennifer Arias, la plagiadora. Ya recuerdo. Esto es lo que hay que hacer, información veraz, ¿no? Cada uno de los pilotos narcoparamilitares se hicieron un viajecito llevando el correspondiente mal habido cargamento, ¿no? Entonces, des en cuenta aquí cómo Álvaro Uribe se le abre una investigación por una donación de un narcopiloto, y que está 100% comprobado y investigado por el señor Julián Martínez y el señor periodista, pues, Guillén, ¿no? Y entonces vamos a ver qué más información hay sobre este narcopiloto. Aquí se puede ver a Álvaro Uribe al fondo, señores, donde pues dice él que solo fue un viajecito y nada más, ¿no? ¿Qué opinan frente a esto que está pasando, señores? Definitivamente cada vez se cierra más el cerco. También estuvo en la posesión del señor Iván Duque. ¿Cómo les parece? Supuestamente murió en el 2019, señores, y apoyaba aquí al señor Duque. Recordemos sus palabras. Hoy, después de 8 años, cesó la horrible noche. Acaba una era de traición, de corrupción, una hora de comprar fabricantes de opinión para hacerle creer al país que había paz. Pero hoy nace la esperanza. Nos dividieron entre amigos y enemigos de la paz. Ahora, si hay división, será si hay enemigos o enemigos de la honestidad y el trabajo. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos estaremos dentro de los amigos del trabajo y la honestidad, y muy pocos quedarán al lado de los bandidos y el terrorismo. Aquí el señor decía honestidad, y resultó ser un narcopiloto que transportó a Álvaro Uribe Vélez. También en esta posesión estaba presente el Ñeñe Hernández, y ustedes ya saben la historia de este señor, otro
posible narcotraficante. Entonces cada vez, des en cuenta, cada vez nos encontramos y nos enteramos de muchas más cosas del señor pues Samuel Niño, ¿no? Miren acá, señores, las fotografías que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez aquí al fondo, señores, y aquí otra fotografía con el señor Iván Duque, ¿no? Y que fue solo un viajecito. Presentes en la posesión, el señor acá está presente. Aquí con la crema innata de la política. Hágame el berraco favor. Estas son las fotografías de la avioneta que cayó y demás. Entonces, ¿qué opinan frente a esto que está pasando con este narcopiloto y que la Corte Suprema pues abre una investigación frente a este caso? Por supuesto, Iván Cepeda publicó este titular donde dice: Corte Suprema abre investigación al expresidente Uribe por financiación de su campaña al Senado. ¿Saben quién salió a revirar? La señora Paloma Valencia diciendo: y la investigación del narco avioneta del pacto histórico del piloto que sí era narco y que se entregó a los Estados Unidos. Pues aquí Levi Rincón le contesta: da mucha risa ver a Paloma desesperada todos los días defendiendo al criminal Álvaro Uribe Vélez para que le dé la aprobación de ser candidata presidencial del Centro Democrático. No le da ni vergüenza estar defendiendo a paracos, narcotraficantes y corruptos. Recójase, le dice Levi Rincón. Entonces cada vez el señor se le estira más pues la buena suerte porque no ha sido apresado, ¿no? Por otro lado, aquí el señor Iván Duque reapareció defendiendo su programa de prevención y acción, ¿no? Él sí tenía derecho a aparecer 276 programas de una hora. Él dice que hubo un buen balance diario de la pandemia con el COVID-19. Sin embargo, aquí se dio la tasa de mortalidad pues más vergonzante en plena pandemia. Esto no lo dice el señor. Él cree que lo hizo todo bien. Al parecer vive en un espejismo, ¿no? Escuchemos qué fue lo que dijo. Una emergencia sanitaria. ¿Y cómo lo hicimos? Trabajamos con Asomedios, trabajamos con los canales y se estableció que había que tener un mecanismo pedagógico para informarle al país sobre una emergencia que era única y además en un momento de retos históricos enormes. ¿Y cómo se hizo? Consensuado, utilizando un espacio de 6 a 7 de la noche que era para dar información con el personal de salud, con los ministros, con el sector privado, con jefes de Estado, con directivos de organizaciones multilaterales para darle información veraz al pueblo. Nunca se utilizó eso para que fuera un monólogo narcisista como los que estamos viendo hoy, ni mucho menos tratar de intervenir los espacios de televisión del país para tratar de imponerle una agenda de doctrina ideológica extremista. Nosotros lo hicimos para manejar una pandemia y nos ganamos un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego no son comparables y yo sí creo y espero que el Consejo de Estado y también el sistema judicial le ponga freno a este abuso de poder que es intervenir el espacio de los medios de comunicación para darle mensajes de adoctrinamiento al pueblo colombiano. Adoctrinamiento, ¿qué tal este tipo? Increíble lo descarado que es, ¿no? Él sí nos sometió a un programa donde no aportaba absolutamente nada, sino que se le estaba muriendo toda la gente, increíble. Aquí le dicen: ¿cómo es que le dan vitrina a semejante ladrón? Hasta la mamá es una rata, ¿no? Lo dicen por alias la madrina. Otra persona dice: este cínico ladrón que acabó con la salud, con los robos a los contratos del COVID y demás, pues Colombia fue el 6º país peor en muertes del COVID. Recordemos todos los muertos de nuestros familiares por falta de gestión para comprar las vacunas. Primero hicieron los contratos para robar, ¿no? Entonces des en cuenta aquí este señor, pues Iván Duque fue y será un fracaso, ¿no? Quién sabe cómo subió de presidente y esto no se puede volver a repetir, que suba un pelafustán a la presidencia, ¿no? Y es que aquí, frente a esto que se está presentando, que quieren censurar a Petro, aquí Duque defiende y demás, pues aquí hay una postura del señor pues Wally, donde dice: quisiera preguntarle a mis amigos de RCN por qué cuando envían sus reporteros a cubrir la supuesta crisis de la salud originada por Petro, cortan a las personas que evidencian la crisis de salud. ¿No es culpa de Petro? Esa fantasiosa historia de que Petro o el gobierno de Petro no está girándole el dinero a las EPS, que ha sido totalmente desmentido. Y eso es lo que de verdad los tiene corriendo. Y pueden decir que es censura y pueden decir que es que quieren acabar con la libertad de la gente de escoger qué ver, ¿no? Pero la verdad, lo que los tiene molestos es que con datos, con verdad, con un análisis respecto a lo que ha pasado con el sistema de salud, en ese Consejo de Ministros se dijeron muchas cosas muy delicadas, incluido lo de la platica de los chats relacionada con medicamentos, denuncia que hizo el mismo presidente Gustavo Petro. Claro, ahora vamos a lo que vamos, porque si están diciendo que a vos y a mí nos contrataron acá para servir de altoparlantes del gobierno, quisiera preguntarles a mis queridos amigos de RCN, ¿por qué cuando mandan a sus reporteros directamente a cubrir la supuesta crisis de salud originada por Petro,
cortan a las personas que evidencian que la crisis de la salud no es por culpa de Gustavo Petro, como por ejemplo a la señora que dijo que el problema de la entrega de medicamentos no es de ahora, no es de ayer y no es de hace 3 años desde que Petro es presidente, que por culpa de Álvaro Uribe Vélez, ponente de la ley 100, es que aquí prácticamente se han robado la plata de la salud de los colombianos y han hecho un negocio con privados en donde también se vinculan clanes políticos como el Clan Char para robarse también los medicamentos de los colombianos, porque es que hay una investigación que recae del año 1997 en donde su papá Fuad Char cogía y empaquetaba medicamentos, presuntamente, para que después no se vengan los Char aquí a llorar al sistema de medios públicos, y vendían medicamentos vencidos. Y entonces ahí quién responde, y cuando usted vio en los medios tradicionales una sola denuncia o un cubrimiento de noticias, cubrimiento periodístico en donde se denuncia al Clan Char, dueños de Almacenes Olímpicas, dueños del Junior y dueños prácticamente de Barranquilla. Esto realmente es importante, ¿no? Cómo esta gente quiere censurar a Gustavo Petro y cuando ellos sí gobernaban, entonces ahí sí nadie podía quejarse, ¿no? Ay, señores, Caracol y RCN pusieron en su parrilla en función a Álvaro Uribe Vélez y se dedicaron 8 años lavándole la cara a este señor investigado, ¿no? Pero cuando es Gustavo Petro diciendo la verdad sobre todo lo que se ha gastado y en qué se ha gastado la plata, ahí sí les duele, ¿no? Por último, señores, están reviviendo un video de Juan Manuel Santos y el señor Duque, donde decían que las EPS estaban quebradas y que no tenían reservas técnicas. Entonces, aquí Gustavo Petro pone en evidencia esto, quieren censurarlo, quieren que siga aportando más plata a las EPS, quieren que se mantenga esta robadera y esto no puede seguir pasando. Aquí se dice una usuaria, ay caramba, las EPS quebradas, dice Santos, y sin reservas técnicas, dice Duque. No, el problema viene de atrás. La oposición obtusa sigue creando confusión en lugar de permitir que la salud se arregle, ¿no? Negando la reforma y pues llevando a la población civil al fracaso en la salud y echarle la culpa a Petro. Tengan en cuenta lo que han pues revivido. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado. Está el tema de las EPS. Ese ha sido un tema muy controvertido. Todos coincidimos en que el funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la ley 100 no han funcionado y por eso... Fuera de eso, tenemos un sistema de aseguramiento donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Puntuales. Y quiero decirle esto, al médico residente en Colombia hay que pagarle. Somos de los pocos países donde estamos por fuera de ese rango. Necesitamos precios de referencia, telemedicina, política de trasplantes, mejorar la cobertura y la densificación hospitalaria en las regiones del país. Esa es la base de la reforma que yo quiero para que el sistema de salud tenga cobertura, calidad, sostenibilidad financiera y óigame la última. A las EPS les voy a poner no solamente a Supersalud, sino en la otra orejita, a la Superfinanciera, para que garantice que tengan las reservas técnicas para cumplir sus obligaciones. Y nunca la subo, ¿no? Ahí está pintado el señor Iván Duque. Por último, señores, resulta que condenaron a 22 años de prisión a un corrupto. El exgobernador del Chocó, Efraín Palacios, fue condenado a 22 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Este señor fue militante de Cambio Radical y del liberalismo Línea Gaviria, ¿no? Se robó la plata de la salud en su departamento. ¿Ustedes qué tal les parece esto? La diferencia es que este señor de cuello blanco le van a dar casa por cárcel, señores, casa por cárcel. A EPA Colombia, por romper un vidrio, la meten a la cárcel 5 años, pagó más de 460 millones de pesos, pagando los daños y demás. Sin embargo, la metieron allá a prisión con su hija de 8 o 9 meses en brazos. Y a este corrupto que se robó la plata de la salud en el departamento del Chocó, uno de los departamentos más pobres, le dan casa por cárcel. Porque ya es mayor y porque está enfermo. Es que definitivamente ahí están pintados. Y es que aquí lo dicen, condenas de hasta 36 meses, o sea, 3 años, no son las que pueden dejar con detención domiciliaria, porque este tipo a 22 años lo envían a detención y no a prisión carcelaria. Es que es increíble. Y hoy con noticia de último momento, mucha atención, la sala de primera instancia de la Corte acaba de condenar al exgobernador del Chocó, Efraín Palacios, a 22 años de prisión. Rocío Franco, ¿por qué es esta condena? Adelante. Pues es un tema muy impactante para las finanzas del departamento porque aquí lo que encontró la Corte es hallar responsabilidad de este gobernador por haber manejado de manera irregular los dineros de la salud tan sensible en estos momentos. Y es que este exfuncionario fue hallado responsable por apropiarse de los fondos públicos destinados al sector salud. La investigación está relacionada nada más y nada menos que con 7 contratos de prestación de servicios de salud para el suministro de medicamentos a la población pobre y vulnerable, celebrados entre el 5 y el 30 de diciembre del 2013. Según la acusación, esta persona, el gobernador,
quien se confabuló con el entonces secretario de Salud Guillermo Bertés Cruz y otros funcionarios, organizó un esquema para desviar esos recursos, simulando la prestación del servicio y exigiendo la devolución de parte del dinero a través de los contratistas. La Corte entonces encuentra probado que aquí hubo un delito continuado de peculado por apropiación. La Corte ha encontrado acá que este hombre puede ser cobijado con la detención domiciliaria, pese a que la condena es de 22 años. Dice la Corte que no desconoce la gravedad, pero señala que valora el tema de la avanzada de edad de más de 75 años de este hombre, sumado a sus problemas de salud. Debe observar un buen comportamiento para mantener la garantía de la detención domiciliaria. Es una condena muy alta de 22 años de prisión por la gravedad que tienen los hechos. Entonces podemos esperar que Álvaro Uribe Vélez, si llega a ser condenado por el juicio que le están llevando, pues le darán casa por cárcel en su finca, ¿no? El ubérrimo. Y ahí estará feliz. Hágame el berraco favor. Aquí dicen, qué vergüenza que nuestro sistema carcelario, pues un ladrón de esos millonarios contratos y todo, pues goce de, pues, imagínense, en detención domiciliaria. Debería ser sentenciado a 40 años de la cárcel intramural y confiscando todos sus bienes, ¿no? Otro político de Cambio Radical condenado por corrupción. Son bandas de delincuentes las que nos han gobernado. Se robaban la plata de la salud, de la educación, de las obras y no contentos se ponían sueldos y privilegios a costa de los colombianos. La banda de la gente de bien, ¿no? Y por ahí el señor aquí, Germán Vargas Lleras, posando de impoluto, señores, que Petro es el malo. Y mire, les caen sus políticos de Cambio Radical a prisión. Es que da mucha rabia que pase esto, ¿no? Es inaceptable que la Corte Suprema haya tardado más de una década en resolver un proceso penal, culminando con la concesión de prisión domiciliaria. Esta dilación perpetúa la corrupción rampante que aqueja al país, socavando la confianza en la justicia. Y claro, durante años estuvo disfrutando de la plata que se robó, ¿no? Y ahora llega una condena, pero pase sus últimos añitos en su casita, tranquilo, no le va a pasar nada. No, señores. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.